El paciente tiene amnesia del evento, pero los testigos que estaban en la zona refieren que salió expulsado de la moto a gran velocidad e impactó como en el asfalto, como la ilustración que les puse ahí en la imagen. Entonces, para que se imaginen un poco cómo fue ese mecanismo del trauma. Em, Cuando le vamos a hacer la examinación al paciente, nos dice que no percibe ningún tipo de estímulo sensitivo en la cara radial de la extremidad. Y cuando realizamos el examen motor, entonces evaluamos los movimientos, las fuerzas, lo que estamos viendo con Brandon el otro día, pues vemos que se ven comprometidos unilateralmente por la lesión que tuvo. Entonces, ¿cómo deseamos al examen físico al paciente? Va a tener un brazo que está aducido, está rotado internamente y está completamente extendido. Entonces aquí les pongo una foto del caso clínico de cómo sería la imagen de nuestro paciente si le pedimos que en la primera imagen de la mano izquierda que haga una flexión. Entonces vemos que el miembro izquierdo lo puede flexionar perfectamente 90 grados, pero el miembro derecho, que es el que está comprometido, vemos básicamente los que acabo de escribir. Un miembro que está completamente extendido, no es capaz de hacer abducción, está rotado internamente. ¿Listo? Eh, entonces, a partir de eso, pues nosotros podemos hacer una aproximación clínica al diagnóstico. En la imagen de la mano derecha, recordemos que la lesión es del lado derecho, hombro derecho, ¿sí? Entonces, vemos que la asimetría que hay entre los hombros no es, o sea, son asimétricos los hombros. Un hombro está más alto que el otro, entonces hay un aplanamiento del hombro derecho y pues esto básicamente lo podemos justificar en lo que será ya un diagnóstico clínico. Entonces, decir que eso es porque hay unos músculos que no están siendo inervados por la lesión, por ende hay atrofia de esos músculos, por ende no se están contrayendo y por ende tenemos lo que sería en ese caso la elevación de la escápula en el paciente. Otros signos que también se pueden encontrar como en esa imagen que les digo, lo de la elevación del hombro. Aquí sé que es un poco más difícil, de pronto por la calidad no se puede ver mucho, pero también hay una atrofia en el deltoides. Entonces, eso es otra de las características a la inspección importante que tenemos que tener en los pacientes con lesiones del plejo braquial. Entonces, aquí va la primera pregunta, es algo sencillo. ¿Cuál es su aproximación diagnóstica? Entonces, ¿ustedes qué consideran que tenga este paciente? Una parálisis de Klomke, un síndrome de Horner, una parálisis de Duchenne, eh, o una lesión del nervio musculocutáneo. Creo que en teoría Brandon me está ayudando con las preguntas por el chat, entonces no sé si ya les salgan las preguntas para que puedan contestar ahí en el chat. Y doy un minutico y analizamos. ¿Y sabes qué me pasó? Se me dañó como que Teams. Un momento, que no sé qué hacer. Ahí ya estamos en la diapositiva 4, ¿no? Ya, o sea, ahí estamos viendo la pregunta. Sí, 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 es que no sé qué pasó, pero yo no veo casi nada en Teams, se me quedó como pegado. Bueno, me voy a conectar rápido, o sea, me desconecto, me conecto otra vez, mientras termina de contestar ahí y ya volvemos, bueno. La pregunta ahí volvió, no.
Listo, ahí me ven y me escuchan, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, vamos a ver qué votaron por acá. Brandon, ¿cómo hago para ver las respuestas? No te lo puedo creer, se me dañó otra vez. Listo, pero es que no sé por qué no me están saliendo las respuestas. Brandon, ¿a ti te salen las respuestas? No, no, ya voy a ver cómo se muestran. Bueno, mientras Brandon me ayuda ahí con las respuestas, vamos avanzando con el casito. Entonces, vamos analizando cada distractor. Entonces, ¿qué es una parálisis de Klomsky? Una parálisis de Klomsky, pues sabemos que ese no puede ser el diagnóstico, porque es una parálisis del tronco inferior. Entonces, lo que se afectan son es la porción inferior, las ramas de la porción inferior del tronco braquial. Entonces, ¿cómo sabemos que ese no puede ser el diagnóstico? Por la clínica que está presentando el paciente. Entonces, ¿qué es lo que se inerva básicamente en la parálisis de Klomsky? Más que todo, músculos de la mano. Más que todo, músculos de la mano. Entonces, pues sabemos que DC8 a T1 pues no involucra mucho lo que sería la rotación externa del brazo, la abducción. Entonces pensamos en los músculos que se encargan de eso y quiénes inervan estos músculos. Entonces, quiénes se encargan de esas funciones motoras que el paciente no tiene. Entonces, el deltoides, que hace la abducción, dijimos que tenía atrofia del deltoides, pues, también como dijimos el aplanamiento del paciente del hombro, entonces el encargado pues, de que se manifiesta así puede ser el supraespinoso, el infraespinoso, también tenemos una imposibilidad de ser flexión del codo, entonces pues obviamente los músculos flexores del codo, entonces lo que serían esos, coracobraquial, el bíceps braquial, el brachiorradial, esos músculos. ¿Quién inerva todos esos músculos que vamos a mencionar? Entonces, pues, los flexores del codo, el nervio músculo cutáneo, que es el tronco superior, luego el supraespinoso y el infraespinoso los inerva el supraescapular, y el deltoides, pues el axilar. Entonces ahí ya sabemos que es una lesión no solamente del tronco, de como que la rama terminal del tronco superior, sí, del tronco superior, sino que también como que las ramas que se conectan para formar lo que sería el nervio axilar, que es lo que inerva el deltoides, el redondo menor, donde no podemos tener lo que será la abducción y la rotación externa del hombro. ¿Listo? Un síndrome de Horner, ¿por qué no es? Entonces, un síndrome de Horner, pues o sea, la triada clásica del síndrome de Horner es totalmente, no tiene nada que ver con el paciente, o sea, es tener una tosis palpebral, una anhidrosis y una miosis ipsilateral a la lesión. Entonces, pues este paciente las únicas manifestaciones que tenían eran a nivel de la extremidad. Una lesión aislada del nervio músculo cutáneo, pues básicamente con lo que acabo de explicar, espero que hayan entendido porque no puede ser solo una lesión del nervio músculo cutáneo. Si fuese solo el nervio músculo cutáneo, no podría ser una flexión de la extremidad, pero el paciente tiene una limitación mucho mayor a eso, entonces sabemos que no es solamente el músculo cutáneo. Y entonces pasa a la siguiente, ¿verdad? La parálisis de Erbs Duchenne es una parálisis del tronco superior del plexo braquial. Entonces aquí les pongo una imagen de una representación gráfica del plexo braquial, es sencilla. Entonces, nuestro diagnóstico clínico, ¿cuál va a ser? Una parálisis de Erbs Duchenne. Entonces, para llegar a este diagnóstico tenemos que tener en consideración cuál es la zona que está con el déficit sensitivo. ¿Por qué? Porque así podemos identificar el nervio que está afectado. Dijimos que la lesión que estaba afectada era la cara radial del antebrazo. Entonces, ¿qué nervio inerva eso sensitivamente? El nervio músculo cutáneo. Otra cosa importante para tener en cuenta el diagnóstico de este paciente, la parálisis de Duchenne, la característica clínica de cómo nos llegó el paciente, cómo estaba ese brazo apenas lo vimos. Entonces estaba roto internamente, el paciente no lo podía extender, es la típica mano de propina de mesero. ¿Listo?
Entonces, a la inspección, lo que veníamos hablando de buscar atrofia de los músculos, buscar si hay una escápula alada que sugiera alguna parálisis de algún músculo, o si no hay simetría en la elevación de los hombros. Y ya compararlo con los hallazgos que tengamos al realizarle el examen motor al paciente, saber si es una debilidad en la fuerza o saber si es una pérdida completa de la fuerza en el miembro. Esto ayuda a diferenciar no solamente el nivel de la lesión, o sea, a nivel de qué nervio pueda estar, sino también el tipo de lesión. Entonces, ya voy a explicar un poquito más de eso. Básicamente, las lesiones al plejo ganglionar, al plejo braquial, perdón, se pueden diferenciar en si son preganglionares o si son postganglionares. Entonces, al ganglio que hace referencia al ganglio de la raíz dorsal. Entonces, ¿por qué es importante saber si es preganglionar o postganglionar? Porque eso depende, pues, del pronóstico del paciente. O sea, depende de, pues, saber la certeza con la que vamos a poder decirle al paciente, mire, señor, usted no va a poder recuperar mucho de su función, y ese es el caso de las lesiones preganglionares, tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque son parte del sistema nervioso central, entonces no se va a regenerar. Entonces, pues el pronóstico de esas lesiones preganglionares es muy reservado. Mientras que cuando ellos son postganglionares, pues obviamente forma parte del sistema nervioso periférico y tiene la capacidad de regenerarse. Siguiente, Bran. Listo, entonces a este paciente se le debe solicitar una radiografía de tórax. ¿Verdadero o falso? Una pregunta, ¿tenemos que responder por el chat o también podemos ir interviniendo? Porque creo que si alguien conoce la respuesta, Sí, conoce claro, alguna claro, claro. información, creo que puede participar. Yo digo que sí se le debe solicitar una radiografía de tórax, es verdadero, con una vista PA y una vista lateral. Es probable que el paciente, debido al mecanismo del trauma, pueda contar con alguna fractura del cuerpo vertebral, del cuerpo de las costillas, la primera, la segunda costilla, de acuerdo pues a la lesión y todo lo que está causando el plejo braquial. Entonces yo digo que sí hay que solicitarle una red y todo eso. Listo. Bueno, para responder de una, sí, Carlos tiene toda la razón. Es verdadero, efectivamente toca solicitarle una radiografía de tórax a este paciente. Sin embargo, cuando nos vamos a cuáles son las indicaciones para hacer esta radiografía de tórax, o sea, encontramos que no es solamente lo que tú dices. Obviamente lo que tú dices es súper importante y hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Doctor, ya le doy la palabra. ¿Por qué? Porque em, hay lesiones vasculares asociadas a estos pacientes, entonces puede estar pendiente de eso. Hay lesiones en lo que acaba de decir Carlos, una fractura de la primera costilla puede estar asociada. ¿Y por qué es muy importante eso? Porque usamos los nervios intercostales para hacer el grafting de algunos nervios cuando vamos a hacer injertos. Entonces es importante saber cómo es cómo está la integridad de esos nervios. Doctor, siga. Santi, yo quería, es que en ese momento no sé por qué Teams me votó. Pensé que me habían sacado por algo en especial. También hay que tener un poquito de cuidado porque recuerden que los epónimos a veces pueden generar un poquito de confusión, ¿no? Yo realmente a la pregunta, realmente no tenía muy claro qué contestar, porque una cosa es que uno pueda tener unas lesiones del tronco superior, pero clásicamente la parálisis de Herb-Duchenne tiene una semiología y unos hallazgos muy específicos, ¿no? Y en el 99% de los casos se asocia a un trauma obstétrico, ¿no? Sí. Entonces, el que uno tenga como muchos hallazgos muy similares en una relación no es lo mismo al trauma que se va a generar en otra condición que pueda extrapolarse a una lesión, ¿no? Entonces, pues me parece que eso, no sé si vaya a comentar algo en especial de eso. Listo, sí. Bueno, entonces, em, o sea, pues, como escribimos o sea, creo que lo alcancé a mencionar, creo que dije que el paciente tenía la mano de la propina del mesero, el mesero pidiendo propina, que, o sea, es un hallazgo característico de lo que usted dice de la parálisis de Herb-Duchenne. O sea, yo creo que la manera de traducir eso que usted dijo y lo que yo estoy diciendo es que em,
todas las lesiones, todas las parálisis de Herb-Duchenne son lesiones en el tronco superior, pero no todas las lesiones en el tronco superior van a terminar siendo una parálisis de Herb-Duchenne. ¿Le parece eso? Sí, claro, pero también tener presente los momentos de descripciones de las cosas, ¿no? Porque en ortopedia vamos a encontrar muchos epónimos, pero hay que tener cuidado en a qué hacemos referencia cuando mencionamos un epónimo y no terminemos de pronto por, digamos, aumentar nuestra expresión sapiental, por así decirlo, en cometer algún error eh, a la hora de expresarnos, pues. Pero no, bueno, continúe. Listo. Bueno, entonces continuando con lo que veníamos hablando de la radiografía de tórax. Entonces, un paciente con una lesión en el tronco superior, ¿por qué le estaríamos bueno, perdón, Santiago Roa tenía la mano levantada. Sí, cuéntame. Pues no hay que olvidar que estamos frente a un trauma y un trauma que, por lo que vi en la anamnesis, es de alta energía. El set de trauma, la radiografía de tórax, nunca la podemos excluir, no solo por la parte ortopédica, sino porque hay lesiones que pueden comprometer la vida del paciente. Sí, exacto. Entonces, o sea, va de la mano con lo que venía diciendo Carlos ahorita. O sea, no solamente hay una indicación ortopédica para esto, sino que pues también pensando en alguna lesión concomitante. Pero entonces, ¿cuál sería la razón ortopédica para solicitarle la radiografía de tórax a este paciente? Siguiente, Brandon, por favor. Estaríamos buscando lo que sería una elevación del hemidiafragma. ¿Por qué estaríamos buscando eso? Porque está inervado por el nervio frénico, cuyas raíces son de C3 a C5. Entonces, puede estar involucrado en una lesión del tronco superior que está formado por C5. Por eso le pedimos la radiografía de tórax al paciente. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo se vería esa elevación del hemidiafragma. Esa elevación del hemidiafragma es sugestivo de que la lesión sea preganglionar y no postganglionar. Entonces, ¿qué otros estudios complementarios se le hacen a las lesiones del plexo braquial? Aunque no quería entrar mucho en detalle en esto porque es que considero que pues, se da un poco del alcance que buscamos como grupo. Pues quería mencionar pues, que existen, cuál es su utilidad y como que cuáles son así los más importantes. Entonces, eso de la radiografía para evaluar el hemidiafragma, la exploración neurofisiológica también es muy importante. Entonces, hacer una electromiografía del paciente. ¿Por qué? Porque esto se hace a nivel de los músculos paracervicales. Es para determinar si la lesión es preganglionar o postganglionar. Y como les vengo diciendo, eso es muy importante para determinar el pronóstico del paciente. ¿Cuál es el gold standard para determinar este tipo de lesiones? Si es preganglionar o postganglionar, la imagen que tenemos a mano izquierda. Eso es una tomografía computarizada con una mielografía. Ese es el gold standard para el diagnóstico. Tiene una alta sensibilidad, tiene una alta especificidad. Y ahí podemos ver dos hallazgos característicos de lo que sería una lesión preganglionar. Entonces, ¿qué sería? Lo que señalan todas las flechas blancas, eso es un meningocele o un pseudomeningocele. Entonces, por la avulsión, la ruptura, el desprendimiento de las raíces nerviosas de la médula espinal, se produce ese meningocele o pseudomeningocele. Y en la imagen B, que está en la esquina superior derecha, ven un poco lo que sería una fractura de la apófisis transverso. Eso también sugestivo de que es una lesión preganglionar lo que estamos enfrentando. Siguiente. Listo, entonces, pues ya venía hablando de pronóstico, entonces ahora les pregunto, ¿ustedes cómo consideran que sea el pronóstico de este paciente? Entonces los contextualizo un poco. Entonces este paciente, vamos a poner un ejemplo, supongamos que las imágenes que les acabo de mostrar, la radiografía y la tomografía axial, supongamos que eran del paciente. ¿Listo? Entonces ustedes con base a esas imágenes y a los hallazgos clínicos, ¿qué pronóstico le darían al paciente?
Listo, entonces la gente votó por malo porque es una lesión preganglionar. Perfecto, esa era la respuesta que, pues la correcta. Es lo que estaba esperando que todos me dijeran. Em, y nada, es eso, o sea, como es una lesión preganglionar, forma parte del sistema nervioso central y por eso no se va a regenerar muy bien. Espérame, que es que ni siquiera alcanzo ahorita a yo ver la presentación con Teams. Ahí la estoy compartiendo yo. No sé si los demás pueden verla. Ahí yo la veo Sí, sí, perfecta. sí. Yo creo que los demás la ven. Lo que pasa es que mi Teams está como pegado y lo que tengo es un espacio gris en el medio de la pantalla, pero creo que ya. ¿Qué lámina es esa? La La- 9 que está hablando, Listo, pues, las características de listo, pre y dale, post-ganglionar. dale, dale, dale. Entonces pon esa, la 9. Entonces, como les venía explicando, podemos tener varios tipos de lesión, varias maneras de clasificar la lesión, ¿sí? Entonces, las podemos clasificar entre si es preganglionar o postganglionar. Las podemos clasificar entre si es una lesión por avulsión, que es que se desprenden totalmente las raíces nerviosas de la médula, o que hay un trauma donde se corta, se lacera el nervio, o por aplastamiento o estiramiento. Entonces, hay varias maneras de clasificarlas, incluso entre si es una lesión supraclavicular o infraclavicular, siendo las supraclaviculares las más frecuentes. Entonces, aquí hablando del pronóstico, pues creo que ya les había explicado eso. Entonces, recordad que incluso la velocidad de regeneración, perdón, de los nervios del sistema nervioso periférico puede ser de hasta 1 milímetro por día. Entonces, estas lesiones, pues obviamente, importante mencionar eso porque hay que dejarle claro al paciente que no puede esperar una recuperación, uno, al 100%, a como estaba antes de la lesión, y dos, que sea una recuperación rápida, porque pues no depende de qué tanto haga el paciente tampoco, o sea, llega hasta un límite de eso y pues nada, hay que dejarle claro eso al paciente y pues nada, siempre acompañarlo. Identificar el momento adecuado para la cirugía, entonces tampoco me quiero entrar mucho en lo de cirugía, pero solamente dejar claro que eh, hay una ventana ideal para lo que será la intervención quirúrgica, entonces como había dicho, pues las lesiones preganglionares son muy difíciles de manejar porque pues la regeneración es muy poca, entonces pues ahí sí sería pues difícil considerar un tiempo quirúrgico de pronto, pensando en cuál será el beneficio. Luego, las lesiones postganglionares pues sí son más susceptibles a intervenciones quirúrgicas, entonces, y a regeneración. Entonces, ¿por qué es importante la regeneración? Se le puede dar una ventana de hasta 3 meses para que haga una regeneración espontánea el nervio, dependiendo del tipo de lesión que sea, qué tan extenso sea la lesión. Pero lo más adecuado es no dejar pasar los 6 meses y no hacer una intervención quirúrgica cuando sea necesario. O sea, ya después de 6 meses eh, es poco fructífero hacer la intervención. Entonces, eso es lo que venía diciendo. Entonces, el pronóstico depende de lo del tipo y nivel de la lesión. En las que son del tronco superior, hasta un 70% de los pacientes presenta buenos resultados. Sin embargo, las que son de una parálisis completa del plejo, tronco medio, superior e inferior, solamente el 20% presenta una mejoría. Siguiente. Listo, entonces aquí tenemos el caso 2. Antes de seguir, si alguno tiene alguna duda, una pregunta, pues yo no puedo ver nada. Si alguno tiene la mano levantada, entonces por favor interrumpan. En caso 2, tenemos un paciente pediátrico de 12 años que es manejado en un primer tiempo por un trauma en el codo por una caída de 2 metros de altura de un árbol. Durante su caída refiere que trató de sujetarse de una rama con su miembro superior izquierdo, resultando en una pérdida de la sensibilidad en toda la mano, acompañado del siguiente déficit motor. Entonces aquí les pongo una imagen para que se hagan nuevamente una idea de cómo fue el mecanismo del trauma del paciente, una abducción forzada y ese hallazgo clínico que tenemos ahí. Entonces, siguiente pregunta ahorita. Entonces, ¿cuál es el nombre de ese hallazgo clínico?
Listo, entonces, bueno, viendo los resultados, la mayoría vota que sería una mano en garra completa y otros dicen que podría ser una mano en garra incompleta. Listo, entonces, avancemos ahí, Brandon, porfa, o Carlos. ¿Ya? ¿Sí? Listo, entonces, bueno, entonces no sé, pon la anterior, no segundo, la primera al caso, para hacerlo del hallazgo clínico. Entonces, ¿qué hallazgo clínico sería ese? Entonces, me voy como la mayoría votó, sería una mano en garra completa, y ya vamos a aprender a diferenciar una mano en garra completa de una mano en garra incompleta. Entonces, la mano en garra incompleta solamente compromete lo que sería el nervio ulnar o cubital. Entonces, que sabemos que motoramente lo que va a inervar pues, sería la mitad cubital de la mano. Entonces, va a inervar es esta porción medial. ¿Listo? Entonces, si tenemos una mano en garra solamente del nervio cubital, pues sí, pues el paciente no va a poder hacer esa extensión. ¿Listo? Del tercero y del cuarto dedo. Entonces sería la mano en garra. ¿Por qué en este caso se es completa? Porque como vemos ahí el paciente, o sea, los dedos que están flexionados no solamente son el cuarto y el quinto dedo, también compromete el primero y el segundo. Entonces sabemos que ya no solamente es nervio cubital, sino que ahorita ya tenemos otro nervio involucrado. ¿Qué nervio involucrado va a ser ese? Pues el que inerva todos esos músculos intrínsecos de la porción media, sí, de la mitad medial, lateral, perdón, de la mano, que sería parte del nervio mediano. ¿Qué va a inervar el nervio mediano? Los interóseos del primero y del segundo dedo, el pólisis brevis, inerva la eminencia tenar. Entonces, una vez tenemos pues, este hallazgo clínico en el paciente, pues sabemos que por lo menos va a tener una lesión en el nervio cubital y una lesión en el nervio mediano. Entonces, siguiente ahí, Carlos, la de 3 días, por favor. Entonces, 3 días posterior a nosotros valorar a este paciente, lo vamos a visitar otra vez y lo encontramos así. Entonces, asociado a eso, pues va a tener una anhidrosis. Entonces, creo que lo dejé muy fácil. Entonces, siguiente, Carlos. ¿Les parece que esos hallazgos clínicos al tercer día se relacionan directamente con la lesión inicial? Listo, entonces, bueno, sí, todos votaron que sí, efectivamente sí tiene que ver con la lesión inicial, y pues claro que lo tiene que ver. Entonces, estamos frente a un claro síndrome de Horner. Tenemos un paciente que tiene una miosis, el paciente tiene una ptosis palpebral, y el paciente tiene una anhidrosis ipsilateral a la lesión del miembro. Entonces, vamos a analizar estos hallazgos que tenemos, ¿listo? Entonces, si quieres pon la siguiente, Carlos. Entonces, pensemos en las alteraciones que tenemos. Entonces, tenemos alteraciones en los movimientos finos de la mano. Aquí les pongo un gráfico donde muy gráficamente, muy rápidamente uno puede saber cómo que identificar el tipo, el nivel de la lesión a nivel de las raíces a partir del hallazgo que tenemos. Entonces, si vemos el azul, pues ahí tenemos la lesión, pues una lesión en C8 y T1. ¿Qué nervios se originan de C8 y T1, de ese tronco inferior? Pues el nervio mediano y el nervio ulnar. Entonces, una lesión en estos nervios es totalmente compatible con lo que presenta nuestro paciente. ¿Qué es lo que presenta? No solamente una mano en garra completa, donde tenemos una lesión, entonces tenemos dos manos en garra juntas. Entonces, la mano en garra en la mitad medial, eso va a ser encargado por el nervio ulnar, la lesión al nervio ulnar.
Mientras que la mano en garra, en la porción lateral, va a ser dada, por lo que venía explicando ahorita, por el nervio mediano. Además, el paciente refería que tiene una pérdida total de la sensibilidad casi en toda la mano. Entonces, eso también va asociado a pues, la pérdida nerviosa de unas ramas del nervio cutáneo medial. ¿De dónde se origina el nervio cutáneo medial? Pues del tronco inferior. Y asociado, luego tenemos la apariencia súbita de un síndrome de Horner. Entonces, ¿por qué es importante el síndrome de Horner? Porque a nivel de ese tronco inferior se van a acoplar unas fibras simpáticas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se produce este síndrome de Horner? Porque hay una lesión por avulsión muy frecuentemente. Cuando pasan esas lesiones de avulsiones, vamos a encontrar el síndrome de Horner. Entonces, hay una ruptura, hay un desprendimiento de esas fibras nerviosas preganglionares desde la médula espinal. Entonces, el paciente puede que eso también se venga de una con cadena simpática y pues el paciente ahí va a presentar el síndrome de Horner, que usualmente no es de apariencia, de aparición, perdón, de aparición con el trauma inicial del paciente, sino que suele desarrollarse unos 3 a 5 días posterior a la lesión. Entonces aquí ya sabemos como que más o menos cuál sería nuestro diagnóstico topográfico a nivel del plejo braquial. Sabemos que pues, lo más probable es que tenga una lesión preganglionar por avulsión de C8 y de T1. Y puede que se involucre ese 7 una parte de lo que sería el nervio mediano, ¿sí? Entonces esos son los nervios que tenemos afectados en este paciente. Tenemos un paciente mano en garra que no tiene sensibilidad en la mano y asociado a un síndrome de Horner. Entonces, ¿qué pensamos? Un nervio mediano que está dañado, un nervio ulnar que está dañado y un nervio cutáneo medial que está dañado. Siguiente. Bueno, ahí. Pues, esa es como que ya la habíamos respondido, entonces si quieres pasa esa. Vamos al caso 3. Entonces, en el caso 3, tenemos un paciente que nos interconsultan por una lesión con arma blanca en la región axilar anterior. Durante la examinación sensitiva se encuentra una zona de hipostesia, que es la que vemos representada de color morado ahí en la pantalla. Se alcanzan a ver en esa misma imagen, a nivel de la axila, podemos ver una raya, una línea negra. Esa la vamos a tomar como la representación de cuál sería el trauma por la herida de arma blanca en este paciente. Entonces, siguiente. Cuando vamos a hacer el examen motor de este paciente, pues vemos que no es capaz de hacer flexión del tercero, del cuarto y del quinto artejo. No es capaz de hacer aducción o abducción de ningún dedo y tampoco es capaz de hacer la aducción de la muñeca. El resto de examen en el miembro superior resultó ser normal. Entonces, los únicos hallazgos son esos. La hipoestesia que vimos en la primera imagen, representada en lo que sería como la cara medial desde la punta de los dedos hasta casi que el codo. Y pues esta clara lesión de mano en garra completa que presenta el paciente. Siguiente ahí, Carlos. Listo, entonces, iniciemos con cómo sería esta lesión para determinar cómo será el pronóstico del paciente. ¿Es una lesión preganglionar? ¿Es una lesión postganglionar? Claramente es una lesión postganglionar porque ahí les acabo de mostrar cuál fue el sitio de la herida. Entonces, obviamente, eso está posterior al ganglio de la raíz dorsal. Entonces, una lesión con un mejor pronóstico, una mayor capacidad de regeneración nerviosa. ¿Cuáles son los nervios responsables del déficit motor? Pues creo que ya esto quedó claro con los casos que hemos venido haciendo. Tenemos un paciente que pues tiene una mano en garra, básicamente, ¿sí? Este paciente también, una mano en garra completa. De pronto es más evidente la lesión en el nervio ulnar, porque dice que no puede hacer ningún tipo de movimiento hasta el tercer artejo. Entonces, de pronto ya lo que sería el compromiso sobre el nervio mediano, que es lo que inerva esta porción de la mano, pues va a ser un poco menor. Sin embargo, pues, ¿cuáles son los nervios responsables del déficit motor que tiene el paciente? Pues los que acabamos de decir, el nervio ulnar, que va a inervar el cuarto y el quinto dedo, y la eminencia hipotenar, y el nervio mediano, que va a inervar, pues, lo que falta de la mano,
el grueso artejo y el segundo y el tercer dedo. ¿Listo? Entonces, siguiente pregunta es que ¿cuáles son los nervios responsables del déficit motor? Entonces, si quieres, puedes poner otra vez la imagen del déficit motor que tenemos ahí, del dermatoma. Entonces, ¿a qué corresponde ese dermatoma? Eso va a corresponder a básicamente 2,5 de dermatomas ahí. Tenemos una lesión en lo que sería, como es la cara medial, el nervio cutáneo medio, que pues obviamente se va a originar desde tronco inferior. Y cuando ya vemos que llega hasta la mano, vemos que compromete no solamente la porción cutánea de lo que sería el nervio cubital, que el nervio cubital básicamente inerva sensorialmente lo mismo que inerva muscularmente. Vemos que también llega a comprometer parte del tercer dedo ya. Entonces ahí vemos que sí hay un poco de involucro del nervio mediano, que es el encargado de inervar esa porción lateral de la mano sensitivamente. Entonces, si quieres, vuelve a la imagen de lo del diagnóstico clínico. Y ahorita lo último, pues, creo que quedó claro de cuáles serían las manos en garra, qué nervios las producen y cómo las podemos diferenciar. Si alguien se anima y lo quiere hacer como un repaso rápido de 1 minuto de cómo se diferencian, cuáles son los nervios, y identificarlos aquí con estos videos que les pongo, pues nada, y si no, pues las interpretamos. Listo, entonces, en verdad es el full sencillo identificar las manos en garras que tenemos aquí en estos videos, ¿sí? Entonces, solamente hay que pensar pues, en cuál es la función que hace cada nervio. Entonces, en el primer video a mano izquierda se le pide al paciente que extienda la mano. Sin embargo, el paciente solo logra extender el cuarto y el quinto dedo. ¿Qué significa? Que, dime. No sé si podría ser una demostración, porque no hay video, o sea, no veo video. No se mueve. No se mueve. Ah, no, ok. Listo. Podrías hacer una Listo. demostración. Entonces, el primer video, tenemos un paciente con una mano así en puño y le decimos que abra la mano. Entonces, el paciente solamente va a poder hacer esto, ¿sí? Entonces, no va a poder hacer extensión de lo que sería el primero y el segundo dedo, y el pulgar va a estar totalmente quieto, no se va a poder mover. Entonces, ¿qué nervio tenemos intacto acá? Pues obviamente el que estamos pudiendo extender, este es el nervio ulnar. Entonces el nervio que está dañado aquí es el nervio mediano. Entonces esto es una mano en garra, perdón, del nervio mediano. Luego el segundo video lo que muestra es lo contrario. Entonces tenemos al paciente, le pedimos que abra la mano y lo que no puede abrir es el cuarto y el quinto dedo. Sin embargo, el paciente puede hacer dos cosas. El paciente puede mover el pulgar, el paciente puede mover el segundo y el tercer dedo. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo del pulgar? Porque, por ejemplo, la mano de predicador, que es ocasionado por otro nervio, este paciente no tiene posibilidad de hacer movimientos del pulgar, porque pues, se pierde esa función motora, sobre el pulgar. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Pues tiene un involucro de estas dos lesiones combinadas. Entonces, esta lesión, donde la mano en garra es de estos dos dedos, los mediales, pues una lesión sobre el nervio ulnar. Luego tenemos esta lesión que se combina, una lesión en el primero y el segundo dedo, no los logra extender, pues básicamente se traduce a una lesión ¿en cuál nervio? En el nervio mediano. Entonces combinamos esas y pues tenemos la mano en garra del paciente. El paciente, como no tiene músculos intrínsecos, no es capaz de hacer la extensión de las interfalángicas de los dedos. Siguiente, Carlos. Listo. Entonces, como les dije, o sea, la idea de Trauma Thursday es hacer una reunión bastante sencilla, que sea más corta, donde apliquemos conceptos concretos a la práctica típica que hay. Los casos que les puse, pues traté de buscar, de poner pues algo sencillo de entender y lo más frecuente y no una patología pues rebuscada que no vayamos a encontrar sino una en 1 millón. Entonces,
Les puse las lesiones más frecuentes, les puse las complicaciones que se asocian a estas lesiones frecuentes. Y nada, de verdad espero que pues haya quedado claro lo de la semiología, como por ejemplo serían las lesiones de las manos en garra y todo eso. Si tienen alguna duda, algún comentario, eh, hablen de una porque es que no puedo ver Teams. Pues Santiago, no, felicitarte porque es un tema extenso y a veces muy difícil de comprender y creo que a todos siempre nos hace falta repasar esa anatomía del plejo y reconocer unos síndromes clínicos, como que unos signos semiológicos que nos podrían indicar una lesión y creo que es muy importante. También, pues, darte las gracias por dar la introducción a Trauma Thursday. Queremos invitarlos a todos que, pues, los jueves, cada 15 días más o menos, estaremos haciendo este tipo de charlas. Pronto manejaremos menor cantidad de tiempo, más interacción, casos clínicos puros. Vamos a ir revisando cosas de tanto de trauma como vamos a tener unos jueves de osteosíntesis donde vamos a ir avanzando en los temas digamos, de más manejo y para que se vayan interesando y vayan participando y también otros jueves donde vamos a, digamos, que conversar, hablar de otras cosas, otros temas que podrían ser de interés, no tanto por la academia, sino porque dentro de la especialidad hay otras cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, los invito a que asistan estos jueves que tenemos planeados a futuro para que lo disfruten. Creo que Angie tiene la mano levantada, entonces Angie, cuéntanos. Sí, hola Santi. Santi, una pregunta. Es que me confundí un poco con la diferencia entre mano en garra completa e incompleta. O sea, sé que completa vas a comprometer el nervio mediano y el cubital. Entonces, pues sí, ves toda. Pero la incompleta es, o sea, como la diferencia de la mano de prédica. O sea, esa parte incompleta no la entendí muy bien. Ok, listo. Entonces, usualmente cuando uno hace la distinción entre cuando es una mano en garra completa y una mano en garra incompleta, cuando te refieres a incompleta, básicamente estás hablando solamente de una lesión en el nervio ulnar. ¿Listo? O sea, cuando uno dice incompleta, uno entiende que está hablando de solamente una lesión del nervio ulnar. ¿Sí? En parte eso. Entonces, ya cuando viene la completa, pues sí se le suma a esa lesión del ulnar la lesión del nervio mediano. ¿Sí? Entonces, ahora, punto de aparte. ¿Qué es lo de la lesión del nervio mediano? Entonces, esto aplica para... ¿Sabes qué? Te voy a mandar una foto ahorita en el chat por el grupo de que explica esto gráficamente muy sencillo de cómo distinguir estas lesiones de las manos en garra, ¿sí? O sea, te va a quedar muy claro. Pero te explico que depende básicamente de la altura en el plejo braquial a la que ocurra la lesión. Dependiendo de eso, pues va a variar la manifestación clínica, ¿sí? Entonces, ahorita con esa imagen que te mando por el chat, pues te queda un poquito más claro con eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener una mano como es la que, bueno, es que en el video no sé, como las que les había mostrado, entonces, la del mediano, que es la que me preguntaba, ¿sí? Entonces, esta mano en garra incompleta, esta lesión de mano en garra del mediano, pues, ¿cuál es la diferencia? El paciente con la lesión de garra en mano mediano sí puede mover el dedo pulgar, porque el pulgar, pues, va a estar intacto. ¿Qué pasa cuando la lesión es del ulnar? Pues es porque podemos tener una mano del predicador del ulnar. Pues el paciente lo que no va a poder hacer es movimiento del pulgar. Entonces ahí tú lo puedes diferenciar clínicamente por eso, si el paciente mueve o no el pulgar. ¿Listo? Ok, gracias. Déjame, ya te mando la fotico que te dije. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Listo. Bueno, creo que no. Entonces... Sí, Santi, yo tenía la mano bueno. levantada. Me sí. había quedado la duda de cómo era bien la clínica, o sea, la manifestación o el déficit motor en la parálisis de Duchenne. No alcancé a ver bien esa parte de la presentación. Y pues ya que me respondes y aprovechar dar las gracias, estuvo muy bacana
la exposición y para ver si pueden poner algún tipo de lesión o trauma en deportistas o en lesiones de atletas para la próxima. Una invitación. Listo. Gracias, Santi. Listo, vale. Bueno, entonces me preguntabas por el déficit sensitivo y el déficit motor, ¿sí? Entonces, listo, déjame ver si tengo una imagen que te pueda pasar. Listo, entonces, bueno, a ver, la de ERB. Entonces, recordemos que ERB es el tronco superior, entonces C5 y C6 y ocasionalmente C7. Y Klumpke, sí, pues tronco inferior, C8 y T1. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente una parálisis de ERB-Duchenne? El nombre que se conoce en la patología es the waiter's tip, entonces la propina del mesero. Entonces, el paciente va a estar en rotación interna, el brazo, va a estar aducido y va a estar el codo extendido. ¿Listo? Entonces, aquí entra en mano también lo que sería la posibilidad de que se involucre C7. Si se involucra C7, también solamente vas a ver que se afecta la flexión de la muñeca y la flexión de los dedos, ¿sí? Entonces, pues la mano queda flexionada, por eso pues queda en rotación interna, básicamente queda así. Por eso se le dice la mano del mesero, de la propina del mesero. Eso, entonces, ¿qué otras cosas podemos ver? Como una lesión que afecta a C5 y C6, no solamente son las ramas terminales, sino los nervios que van saliendo pues, de C5 y C6 a lo largo que va pasando y recorriendo el plejo. Entonces, ¿qué podemos ver afectado? Y también podemos ver pues, lo que sería, es lo que te digo, no solamente las ramas terminales como el músculo cutáneo, ¿sí? Entonces también se afecta el músculo deltoides. ¿Quién inerva el deltoides? El axilar, que pues obviamente se forma de la unión de raíces de C5 y de C6. ¿Listo? Esa sería la función. Y en cuanto a lo sensitivo, pues va de la mano con lo que cada uno de estos nervios motores inerva sensitivamente. Entonces, si tenemos parálisis del deltoides, pues sabemos que se afecta el nervio axilar. Entonces, ¿qué inerva el axilar? Pues la parte del hombro. Entonces, tenemos una pérdida de la sensibilidad en esta región. Si ya viene siendo el músculo cutáneo lo que está afectado, pues entonces ves que lo que tiene es pérdida de la sensibilidad, va a ser en la cara radial del antebrazo. Eso. ¿Listo? Gracias, Santi. Vale, no, a ti, Dani. Listo. Bueno, otra vez no puedo ver si alguien tiene la mano levantada, pero si no, pues entonces les doy las gracias a ustedes por haber estado aquí en la reunión, por haber asistido, por intervenir, por participar. Nuevamente los invito a que, pues, de verdad aprovechemos estos espacios que tenemos. O sea, y creo que, o sea, estos son como unos espacios y unos grupos donde la idea es aprender y compartir conocimientos ahí de la manera como de uno que se sienta más cómodo. Y de verdad que como mesa, eso es lo que siempre estamos buscando que ustedes se sientan, o sea, cómodos de intervenir acá. ¿Listo? Entonces, bueno, sin nada más que decir, buenas noches, muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias, Santi. Demasiado chévere, lo felicito. Muchas gracias, Doc. Gracias, Santi. Gracias, Feliz Santiago. noche. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a Gracias, Santi. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Andy.